Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. ¿Y por qué no hablamos de los Arroceros del Cuautla? Es un equipo histórico. Pues hablemos de los Arroceros del Cuautla. Pues este video va dedicado para todos aquellos seguidores del equipo Cuautla, ya sea que vivan en Cuautla, que estén en alguna parte de Morelos, de México, del mundo. Es una resistencia de muchísimos años, cumplen este año 70 años y quiero felicitarlos. Este videito que sea en homenaje para este equipo tan lindo como los Arroceros de Cuautla, tan histórico, en identidad tan pesado y bueno, que hoy día atraviesa una fuerte situación respecto a que si se desafilia o no se desafilia, la división en la que está no es en la que merece estar y bueno, espero que con este video se esclarezca un poco más lo pesado que es este equipo, lo lindo que es este equipo y felicidades por 70 años de fútbol en Cuautla. A partir de la década de los 40, nuestra nación vivió el milagro mexicano, un periodo de desarrollo sostenido, estabilidad económica, bajó la tasa de mortalidad y subió exponencialmente la tasa de natalidad. Desde entonces, crecemos de 10 en 10 millones cada década. En Morelos, más allá de la caña y el maíz, el arroz también se benefició de la victoria de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, el arroz de Morelos resultó tener características únicas, exclusivas, agronómicas, molineras y culinarias. Y aunque actualmente, como bien dicen, los arroceros del sur poniente de la entidad tiene problemas como la calidad del agua para regarlo, el crecimiento de la mancha urbana que quita espacios a los cultivos y la edad de los productores entre 50 y 60 años, ya que los jóvenes actualmente se dedican a otra actividad o simplemente emigran. A pesar de eso, la identidad de la gente de Morelos nunca va a desligarse del arroz y de la caña. Sin ellos, esta tierra no tendría lo positivo que tiene hoy. Así fue que en la heroica Cuautla se proyectó hacia todo México y el mundo para muchos el mejor arroz que existe, impregnado del heroísmo de José María Morelos y de Emiliano Zapata, quienes pelearon en su territorio en sendos sitios a la ciudad. Respecto al fútbol, Eduardo Díaz Garcilaso, oriundo de Cuernavaca, exdiputado local, expresidente municipal de Cuernavaca, alto mando del ingenio azucarero de Zacatepec y por algún tiempo con un cargo en la Federación Mexicana de Fútbol, llevó a Cuautla un proyecto que seguía la misma línea o similar a la del Zacatepec y a la del Marte, que él mismo había traído a la ciudad de Cuernavaca y los hizo campeones en su primer año. Con Lalo Díaz Garcilaso y el grupo de emprendedores que ya estaban en Cuautla y de los que hace falta una mayor investigación para mencionar a todos aquellos que merecen ser nombrados y en la historia de los arroceros del Cuautla detonaron este potencial. El equipo Cuautla se fundó en 1952 y en el mero centro de la capital histórica del estado de Morelos comenzó el proyecto. Jugó una promoción para ascender a Primera División en el año de 1955 y es que se ganó la invitación porque esa temporada quedó en segundo lugar de la Segunda División, un equipazo. Tristemente, el gusto duró solo 4 años, ya que en el 59 descendieron para no volver, pero sí para dejar su huella indeleble en la historia del fútbol mexicano y muy especialmente en el corazón de los morelenses. Cabe decir aquí que la franquicia original de aquel Cuautla histórico de Primera División es la misma que actualmente tiene el municipio, es decir, son los Arroceros del Cuautla la franquicia de fútbol más añeja con que cuenta el estado de Morelos, y eso ya ni el Zacatepec lo puede presumir. El vínculo entre cañeros y arroceros era fortísimo, ambos hijos de la Revolución Mexicana de Zapata, pero rivales acérrimos en la cancha.
Se enfrentaron 10 veces en el máximo circuito. La rivalidad se la llevó el Zacatepec ganando 5 partidos, empataron 3 y Cuautla se llevó 2. Una de esas victorias en la cancha del Coruco Díaz. Era común el préstamo de jugadores entre cañeros y arroceros. Basta con mencionar algunos nombres que militaron en ambos. Isidro Gil Tapia, Pedro Paisano Martínez, Manuel Vergara, Jorge Iniestra, Lalo Garduño, entre otros. Cabe decir aquí que la relación entre los equipos a través de los Díaz Garcilaso influyó también en que Nacho Treyes dirigiera a los 3 equipos morelenses del momento: Zacatepec, Cuautla en la 52-53 y Almarte en la 53-54. Jugaban en el campo deportivo con graditas de madera, justo como empezó el Zacatepec. Luego, el estadio se llamó Santiago Piola Mendoza, en honor a ese gran jugador, director técnico y buscador de talento morelense. Y finalmente, el estadio se quedó con el nombre de uno de los hijos prodigios de la heroica, Isidro Gil Tapia, un enamorado del acondicionamiento físico y del fútbol. Isidro Gil Tapia, oriundo de Azochiapan, hijo de Cuautla, y uno de los primeros grandes maestros en acondicionamiento físico y disciplina de Morelos. A los 18 años ya portereaba y formó parte de aquel primer Zacatepec que hizo la transición de amateur a profesional, aprendiendo de grandes ídolos del fútbol mexicano como Horacio Casarín y posteriormente Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, Panchito Hernández y José Antonio Roca, y otros grandes porterazos cañeros como José Monsiváis y Nelson Festa. Luego de estar 12 años en Zacatepec, a quienes después dirigió como director técnico en los 70s, don Isidro debutó como director técnico en Cuautla, donde alternaba como jugador también. Todo un maestro. Posteriormente, llegó a trabajar las fuerzas básicas de Cruz Azul y de la Selección Nacional de México. Entre otros palmarés brillantes en su currículum, don Isidro dejó este plano de existencia humana en el año de 2016. Como pueden ver, esta franquicia no es cualquier cosa. Y algo me llama la atención de su situación actual. Está valuada en 12 millones de pesos esta franquicia histórica, pero lo complicado viene porque los gastos de operación de una segunda división son altos. Entonces, si en Zacatepec, que tiene un Coruco Díaz que costó casi, bueno, lo que costó, más de 600 millones de pesos, el Cuautla no tiene inversionistas que paguen árbitros, que paguen pues todos los costos que implica poner en movimiento esta franquicia evaluada en 12 millones de pesos. Y bueno, la gran pregunta, la gran duda que tengo y que sería lamentable para el patrimonio morelense es ¿qué va a pasar si la Federación Mexicana de Fútbol pues aplica el reglamento? ¿Se va a congelar la franquicia de los Arroceros de Cuautla? ¿Se va a congelar la franquicia histórica de los Arroceros del Cuautla? ¿O se va pues a desafiliar? Es la gran duda que yo como pambolero morelense tengo, porque si bien soy cañero, soy de Zacatepec, mi amor por el Cuautla es grande también. Entonces, la afición de amor por el fútbol morelense, pues tenemos esa duda. ¿Qué va a pasar con el Cuautla, con esta franquicia histórica, que es la más antigua que tenemos en nuestro estado? Todo un patrimonio. Y bueno, los invito a checar las siguientes tablas. Están de lujo. El recorrido del Cuautla en cada una de sus temporadas. Primera división y segunda división. Y su rendimiento. Para que vayamos acrecentando pues este horizonte cultural respecto al valor de los arroceros del Cuautla. Y bueno, lo bonito de esta tabla es que le podemos poner pausa y analizarla con detenimiento. Y bueno, el Cuautla estuvo en primera división solamente 4 torneos. Y como podemos ver, los números no son muy afables con nuestro equipo. Tenemos pues unas posiciones en la tabla realmente muy tristes. Si acaso el 56-57 en el octavo lugar, pues nos dio un lugar
más, más bonito. En esta tabla están graficados los resultados de los 102 partidos jugados por el Cuautla en la primera división. 25% ganados, 29% empatados, 46% perdidos. Es decir que si íbamos a ver al Cuautla teníamos el 54% de posibilidades de no verlo perder. Y bueno, pues estas son las temporadas del Cuautla en la segunda división. Como podemos ver, en la 52-53 fue descalificado por una alineación indebida. En 1955 ascendió a primera división ya que jugó una promoción contra Marte, Atlante, Zamora y Querétaro. Y bueno, en la 60-61, a pesar de los esfuerzos de Lalo Garduño, este jugador morelense olímpico, en Inglaterra 48, que entrenaba, jugaba y administraba la segunda vuelta del equipo en segunda división porque lo dejaron a su suerte. Resulta que en el último partido en Zamora, Michoacán, luego de múltiples esfuerzos de Garduño por conseguir descuentos, etcétera, se topó al regresar de Michoacán que los directivos ya habían dado de baja al Cuautla, al menos por los siguientes 9 años. Recordemos que Cuautla no tiene el respaldo económico como si lo tenía poderoso Zacatepec con el ingenio azucarero, y pues Cuautla estaba a su suerte durante muchos años. En la 78-79 el Cuautla entró a la liguilla de grupos por ser el segundo lugar del grupo 3. Si bien quedó en el lugar 16, pues bueno, la modalidad de liguilla, poco a poco los torneos mexicanos se van haciendo como actualmente los conocemos, jugando por liguillas. Y bueno, jugó 6 partidos, ganó 4, empató 1 y perdió 1. Jugó la final contra el Atlas, perdiéndola 3-2. Perdió 1-2 en el estadio Isidro Gil Tapia de Cuautla y empató 1-1 en el estadio Jalisco de Guadalajara. El director técnico era Paulino Sánchez y el portero era Rodolfo Chocorrol Mejía. Importante mencionar aquí a Jacobo Ruiz Ayala, que le decían bombero, Popeye, Cuadrado. Bueno, era el bombero del Cuautla, varias veces regresaba para salvar al equipo, y pues este jugador y excelente director técnico, que es una leyenda del Cuautla, pues también hizo historia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dirigiendo a los Venados de Tercera División y como docente de nuestra máxima casa de estudios. Y bien, esta es la gráfica de partidos jugados del Cuautla en segunda división: 658 partidos con un rango de efectividad de 31% ganados, 28% empatados y 41% perdidos. En 1983, lamentablemente, el Cuautla descendió a la tercera categoría del fútbol nacional mexicano, es decir, la segunda división Premier. Es así que el Cuautla actualmente no ha podido regresar. Definitivamente, las políticas liberales y neoliberales implementadas en México a partir de los 80, fuera de la devaluación que han causado a nuestra moneda, el peso mexicano, impactaron de lleno todos los proyectos agrarios. Por ejemplo, Cuautla descendió en el 83 a la tercera categoría y el ingenio se deshizo de Zacatepec en el 85. Más allá de los épicos partidos entre arroceros y cañeros, más allá de ascensos y descensos, más allá de esta romántica historia de un equipo, de ambos equipos morelenses, nacidos de la Revolución Mexicana y del reparto ejidal, nos queda la historia del mejor delantero en la historia del Cuautla, el héroe de Solna, Jaime Belmonte. El delantero cuautlense, seleccionado nacional, estaba jugando la Copa Mundial de Suecia 1958. Belmonte vio en el aire el balón que se dirigía a él, se escabulló por unos segundos de la marca del defensa galés Hopkins y con un remate certero batió la meta del cancerbero galés Kelsey. Ese gol era el del empate a 1 sobre la cancha del estadio Rasunda de Solna, municipio de Estocolmo en Suecia. Era el minuto 89 y no hubo para más. México ganó su primer punto en Copas del Mundo. Era la locura nacional y más específica en Cuautla, Morelos. ¿Dónde ha quedado la facultad de la provincia de participar en su fútbol nacional? ¿Por qué nos hicieron esto? Esa respuesta la tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, eso es todo por ahora. Dale like, suscríbete, activa la campanita, dame tu comentario o mándame un correo electrónico si quieres que te entreviste respecto al Cuautla o algún comentario que quieras hacer, algo que quieras aportar.
Hay bastante todavía que investigar respecto a los arroceros del Cuautla. Y bueno, reitero mis felicitaciones por los 70 años de fútbol en Cuautla, esta franquicia preciosa y linda, que es todo un orgullo para los morelenses. Y bueno, reitero también que esto es dedicado a la resistencia arrocera, este aguante de la afición morelense en general, y decirles que mientras exista un morelense, nuestra identidad, nuestros equipos siguen vivos, camaradas.